Gracias por acompañarnos en este webinar denominado Principales impactos en el cierre contable al 31 de diciembre de 2020, enfoque de auditoría. Agradecer también a nombre de la Junta de Decanos a quienes nos acompañan a seguir este tema tan trascendente en el contexto de la auditoría financiera principalmente, respecto a los cuales seguramente pues el colega Juan Carlos Mejía nos estará haciendo un detalle de lo que significa la postura del auditor en el contexto precisamente de estos cambios que implican tomarlos en cuenta en la formulación de los estados financieros para el ejercicio 2020. Esta situación de emergencia en realidad ha llevado a que las empresas cuenten con información a valores razonables, pero en una situación sui generis, toda vez que la economía prácticamente durante el año 2020 ha estado parada. ¿Y cuál es la forma de valorar los activos, inclusive los propios pasivos, que van a ser revelados en los estados financieros y bajo qué ópticas el auditor debe darle el tratamiento correspondiente para poder determinar su razonabilidad? Entonces, estos aspectos y otros vamos a tratar de comprender gracias a la participación del colega Juan Carlos Mejía, un profesional experto en la auditoría, y por supuesto también agradecer a la Junta de Decanos, toda vez que son los que han iniciado el desarrollo de este webinar denominado Principales impactos en el cierre contable al 31 de diciembre del 2020, en trabajo conjunto con el Comité Técnico Nacional de Auditoría, que me honra presidir. Quien les habla es el contador público colegiado, Javier Hidalgo Mejía, que en mi condición precisamente de presidente del Comité Técnico de Auditoría, vamos a acompañar en esta ocasión al colega Juan Carlos para que nos pueda pues seguramente explicar, dar alcances importantes en el desarrollo de la auditoría. Entre otros temas, los aspectos que va a tratar el colega están relacionados, como por ejemplo, con la suspensión temporal o parcial de actividades económicas ejecutadas por el Estado, ¿no? Durante el año 2020, las famosas cuarentenas, así como los protocolos y desembolsos por bioseguridad y pandemia, que eso ha sido un gasto extraordinario para muchas de las empresas que todavía sobreviven, ¿no? Digo que sobreviven porque hay muchas que han tenido que cerrar. De igual manera, aspectos relacionados con la recepción de fondos o programas de ayuda del gobierno, el programa Reactiva, cuál es la incidencia contable, la incidencia financiera y cuál es el enfoque que debe tener respecto al auditor. Asimismo, la disminución de la fuerza laboral, las bonificaciones que se han venido entregando durante el ejercicio 2020, el refinanciado o reprogramación del pago de las obligaciones financieras, los covenants y los contratos de alquiler. Por otro lado, también nuestro colega ponente Juan Carlos nos va a hacer las referencias respectivas con respecto a los cambios en la modalidad de reconocimiento de los ingresos, que esto es sumamente importante. El deterioro de las cuentas por cobrar, las pérdidas crediticias esperadas, el deterioro de los activos no corrientes y seguramente otros temas que se van a relacionar con cada uno de los antes señalados. Sin más preámbulos, quiero presentar al colega Juan Carlos Mejía Cáceda, un profesional de vasta experiencia en el ejercicio de la profesión contable y también en el ejercicio de la auditoría, con más de 24 años de experiencia profesional en la auditoría externa a nivel del sector público y privado. Nuestro colega Juan Carlos Mejía Cáceda es especialista en procesos de implementación de normas internacionales de información financiera, magíster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios del ESADE, Barcelona, España, y miembro activo de la Comisión de Auditoría y Contabilidad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asimismo, también nuestro colega es socio de auditoría de la KPMG, la sede del Perú. Entonces, una vasta experiencia, una eminencia en lo que respecta al trabajo de la auditoría, quien nos va a acompañar en esta ocasión y, por supuesto, agradeciendo
nuevamente a nombre de la Junta de Decanos y del Comité Técnico Nacional de Auditoría por su participación con el webinar Principales Impactos en el Cierre Contable al 31 de diciembre de 2020, Enfoque de Auditoría. Juan Carlos, bienvenido y bueno, todos los que estamos presentes los recibimos con aplausos virtuales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Javier. Gracias a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Para mí es un gusto y un honor poder participar en esta reunión. Y como bien mencionaba en esta oportunidad, me dan unos minutos, por favor, voy a compartir mi pantalla para ir poniendo la presentación que traemos. A ver, ¿me confirman si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Correcto, ¿Sí? Juan Carlos. Bien, como ya lo mencionaba Javier, vamos a tratar cuáles fueron los principales temas que impactaron el cierre contable el 31 de diciembre del 2020 desde la perspectiva del auditor, ¿no? Yo como auditor, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y como ya mencionaba Javier, vamos a ir viendo, vamos a tratar los siguientes temas. ¿Cuáles fueron los principales hechos o transacciones que se presentaron en el 2020? ¿Cuáles fueron estos impactos contables? Y es importante porque como auditor, lo primero que veo es contablemente qué ha pasado o qué situaciones han habido, cómo los he reflejado en la contabilidad y cuál es mi enfoque desde el punto de vista como auditor, ¿no? Para atender. Y cerraremos con unas conclusiones o recomendaciones para tenerlas en cuenta. ¿Sí? Vamos avanzando con ¿cuáles fueron los principales hechos o transacciones? Ya Javier nos adelantaba alguno de ellos, pero todos hemos visto que ha habido el tema de suspensión total o parcial de actividades, ¿no? Las cuarentenas a las que hemos estado y seguimos estando expuestos a nivel nacional con diferentes variantes, pero todos estamos en este tema. Protocolos y desembolsos de bioseguridad que se han venido dando a raíz de la pandemia. Todos hemos tenido que cumplir protocolos independientemente de la industria o el sector donde nos encontremos. Recuerden que habían como 3, 4 etapas, hasta 5 etapas que el gobierno había establecido de acuerdo a las industrias. Lamentablemente la industria del entretenimiento es la que todavía no puede despegar. Luego también tenemos que el gobierno brindó algunas ayudas a las compañías, ¿no? a los empresarios para poder reactivar la economía primero a través de un beneficio que se dio por la remuneración hasta 1.500 soles, ¿no? Que era una remuneración en la planilla, efectivamente hace un año ya que lo dieron en abril del 2020, y también después se dio el programa Reactiva, que lo que buscaba era darte un financiamiento para capital de trabajo, para asegurar que siga girando la rueda, la cadena de pagos, ¿no? Con una tasa menor a la que se tenía en el mercado en ese momento. Por otro lado, también hemos apreciado que ha habido una disminución en la fuerza laboral, algunas bonificaciones especiales para aquellos que tuvieron que trabajar o tienen que trabajar considerando la cuarentena. También el refinanciamiento, pago de las obligaciones financieras. Al no tener ingresos, muchos han ido a las instituciones financieras como me refinancio para poder cumplir con las deudas, los contratos de alquileres. Y aquí recordemos que ya la NIF 16 que habla de los arrendamientos, en junio del 2020 sacó una adenda que modificaba el tratamiento contable para que yo pudiera estar alineado con la coyuntura, si es que iba a tener periodos de gracia, cómo tenía que tratar contablemente estos temas, ¿no? También los ingresos han cambiado en algunos sectores. Recordemos que muchos cambiaron el giro del negocio. Y para ir un poquito aterrizando, ¿qué queremos decir con el cambio de la modalidad de ingresos? Ojo, no estamos hablando del volumen de ingresos que yo he percibido en el año, sino que, por ponerles un ejemplo, la educación, ¿no? Hace poco iniciaron también los colegios privados y nacionales, también las clases, y recuerden que teníamos antes, no solamente a nivel de colegios, sino a nivel de universidades, las clases eran presenciales, ¿no? Donde tú ibas, pagabas por acceder a las instalaciones de las universidades, de los centros educativos, y ahora de repente se volvió virtual. Y recuerden que el año pasado hubo todos unos comentarios donde se exigía pues que se revisaran las cuotas mensuales que se pagaban, porque ya no era lo mismo ir al colegio o a la institución educativa que tener que hacerlo de manera virtual.
Entonces todo eso generaba un cambio en la modalidad de ingresos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista contable, yo tenía ingresos por usar mis instalaciones, por el material didáctico que quizás yo brindaba, ¿no? Que era físico. Ahora, de repente, ya no hay educación presencial, ¿no? O de repente, si es que estaba en algunas charlas o estos cursos de posgrado, estaba incluido los coffee breaks. Ahora no hay nada de eso. Entonces, hay ingresos que ya no se están percibiendo porque ya la modalidad de ingreso es simplemente ahora tengo que evaluar y entrar más al modo virtual, ¿no? Eso generó distintas obligaciones de desempeño que se miden en distintos momentos y todo ese cambio debe estar reflejado en la contabilidad al 31 de diciembre del 2020. Primero, identificar cuáles fueron estas nuevas obligaciones de desempeño, cómo se miden a lo largo del tiempo o en un momento determinado para poder medirlas y reconocerlas en la contabilidad. Y como auditor, y ya voy entrando un poco al tema, como auditor, ¿qué tengo que hacer? Conocer cómo era antes, cuáles fueron estos cambios, qué cambió, por qué ahora es una nueva obligación de desempeño. Y les pongo otro ejemplo. Recuerden que los negocios no estaban acostumbrados, no todos, a brindar el servicio de delivery. Entonces, el servicio de delivery es una obligación de desempeño que surge en el 2020 y que antes no existía. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Por qué? Porque antes yo te vendía, algunos restaurantes te vendo una pizza y te incluyo el costo del delivery, o en el precio ya está metido el delivery. Entonces tengo que hacer ese desagregado y tengo que decir en qué momento reconozco un componente y en qué momento reconozco el otro componente. Pero ese es un ejemplo para un poco ubicarnos y graficar cómo va a ser el reconocimiento del ingreso. Desde el punto de vista como auditor, voy a identificar cuáles son estas nuevas modalidades de obligaciones de desempeño y cómo las voy a medir. Luego también el tema de deterioro de las cuentas por cobrar es un tema bastante importante, lo que viene a ser la pérdida crediticia esperada, y el deterioro de activos no corrientes, que viene a ser lo más fuerte. Vamos avanzando con los temas. Entonces, ¿cuáles son los impactos contables y de auditoría? Acá voy a hacer referencia, permítame un ratito, a dos normas internacionales de auditoría. La NIA 330, que nos dice respuesta del auditor a riesgos valorados, y la NIA 540, que nos habla de la auditoría de estimaciones contables, ¿no? Y las revelaciones del valor razonable aplicados en estas estimaciones. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo que hemos mencionado en el slide anterior es todos los efectos de la pandemia del COVID que hemos tenido, los principales impactos que hemos tenido. Y definitivamente como auditor se debe revisar las estimaciones. Y todas estas situaciones lo que hacen es impactar en las estimaciones contables que se ven reflejadas en los estados financieros. Entonces, si hacemos referencia a la NIA 330, respuesta del auditor a riesgos valorizados o ¿Cuáles son los riesgos, Juan Carlos? A ver, se presentaron estas situaciones. ¿Cómo se traduce esto en la contabilidad y cómo lo debo ver desde el punto de vista de auditor? En esta pantalla que estoy compartiendo con ustedes, se puede apreciar que tenemos varias situaciones y están acá catalogadas como riesgo, evaluación del riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que tiene un problema de empresa en marcha porque tuvo que cerrar operaciones por más de medio año, por 8 meses, 10 meses, sigue la cuarentena, no he cambiado mi giro. Voy a poner un ejemplo, las empresas o las compañías de turismo, ¿no? Que te vendían tu paquete de turístico, si bien es cierto están levantando un poco más, pero un poco el escenario era bastante incierto. Entonces, cuando uno habla de las estimaciones y de los supuestos que entran a la hora de hacer un cálculo de estimaciones, es cuáles son estos supuestos, cómo se han comportado. Hay un grado alto de incertidumbre, no sabemos cuándo
todos recibiremos la vacuna y podremos estar ante una nueva normalidad, ¿no? En la cual vamos a poder volver a hacer nuestros viajes turísticos y poder programar nuestros viajes y ir de excursión y hacer nuestro turismo que veníamos acostumbrados, ¿no? Tanto interno como externo. Entonces, si ustedes me dicen, yo tengo que auditar una empresa que se dedicaba al sector turismo, una agencia de viajes de turismo, probablemente yo esté pensando en un problema o un tema de empresa en marcha. Entonces, es un riesgo bastante alto, como se indica acá, ¿no? Rojo siendo el más alto, amarillo el moderado y verde un riesgo bajo. Luego, y esto está barrado pues con lo que me pide la NIC 1, y definitivamente es muy probable que los efectos que yo vea en los estados financieros es una disminución de activos, una disminución de pasivos y disminución del patrimonio, ¿no? Porque tengo la incertidumbre de la continuidad del negocio. Y esto lo voy a tener que evaluar en todo momento, porque hoy por hoy todavía seguimos teniendo cierto nivel alto de incertidumbre sobre cómo van a seguir evolucionando y en qué momento va a despegar la economía. Y qué industrias se ven más afectadas y qué industrias están tratando de sobrevivir o están sobrellevando este momento de la pandemia. Por otro lado, los valores razonables. Los valores razonables son los que se han visto más impactados. ¿Por qué? Porque es la expectativa que cada uno está dispuesto a pagar, ¿no? por ciertos bienes. Y tengamos en cuenta, un ejemplo de esto, ¿cuál fue? La inversión inmobiliaria, ¿no? Digamos, los inmuebles. Apenas empezó la pandemia, empezaron a caer un poco los precios. Después se han tratado de ir recuperándose. Los precios internacionales de los commodities también cayeron y después han venido recuperándose. ¿Pero por qué? Porque ahorita todo el esfuerzo o toda la atención está en lo que viene a ser primera necesidad, ¿no? Todo lo que es primera necesidad, alimentación, salud, es donde todos estamos dedicando nuestros esfuerzos económicos y monetarios, ¿cierto? Entonces, de repente, algunos artículos que no eran primera necesidad, sin necesidad de calificarlos como lujos, ¿no? De repente el tema de vehículos, ¿no? El tema automotriz se vio bastante impactado ante una caída porque entre comprar una mascarilla o comprar algo de alimentos y comprar un vehículo, en ese momento iba a optar por lo que es bioseguridad y lo que es alimentación. Sí, después también el transporte o los vehículos o el sector automotriz encontró una ventaja porque dijo, mira, para que no te movilices en transporte público, cómprate un vehículo y estás más seguro porque estás más aislado. Interesante porque fue una alternativa de tratar de sacar adelante la economía de ese sector aprovechando la coyuntura. Totalmente válido. Pero el mensaje que quería decirles es, los valores razonables, por ejemplo, de los inmuebles, han tenido a caer. Entonces, si yo estoy ante una compañía que tiene propiedad de inversión, ¿qué cosa viene a ser la propiedad de inversión? Viene a ser los alquileres. Yo tengo alquileres, ¿no? Alquilo oficinas o alquilo inmuebles o alquilo terrenos, es probable que esos valores hayan caído. Ahora, ¿qué debo hacer? Porque ya tengo un indicador de deterioro, que es lo que mencionamos más adelante. Con toda esta pandemia hay indicadores de deterioro por todos lados. Muchas veces se mide el valor razonable a través de una tasación que lo hace un perito tasador, un tercero, y te dice el valor que en ese momento están dispuestos a pagar. Si ustedes hacían una tasación en abril del 2020, el valor es distinto al del 15 de diciembre del 2020. ¿Por qué? Porque había menos incertidumbre, ya estábamos un poco más acostumbrados a la pandemia y es normal que los valores hayan tenido un menor valor en abril que en diciembre. Pero eso sí, definitivamente afectaba, ¿no? Afectaba un menor activo y un efecto en patrimonio. Los ingresos, como ya les venía comentando, también es otra área crítica que hay que revisar y que hay que evaluar. Y sobre todo, si las compañías han tenido que otorgar descuentos que no estaban acostumbrados a otorgarlos, ¿para qué? Para poder asegurar su cartera de clientes y poder asegurar sus ventas o sus volúmenes de ingresos. Otro tema de atención de riesgo alto también es el deterioro de activos no corriente, que para eso tengo que
como auditor debo estar de la mano con mis especialistas, ¿no? Mis especialistas en finanzas para ver la proyección de flujos de caja, la expectativa de uso de los activos, ¿no? Porque ¿qué pasó? Y aquí voy tocando el siguiente tema, ¿no? El activo fijo. Recuerden, hubo un tiempo en que estuvo paralizado, estuvieron cerradas las plantas. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tenía una depreciación en base en línea recta, no tenía ningún inconveniente porque siempre iba a ser la depreciación, siempre iba a reconocer. Pero si tenía una depreciación que estaba medida en función a unidades producidas, ahí, como no ha habido producción, me dirían, Juan Carlos, no tengo por qué reconocer un gasto por depreciación. Sí, es correcto. Pero la norma contable también me dice que tengo que hacer la evaluación de deterioro de activos no corrientes. Quiere decir, no hay un cargo o un cargo en resultados por depreciación en ese tiempo, pero hay una evaluación de deterioro de ese activo no corriente que sí debe ser reconocida. Y al ser un deterioro de valor que voy a reconocer, tengo el correspondiente impacto en el impuesto a la renta diferido. Entonces, como auditor, tengo que ver qué pasó, cuál era tu método de depreciación, si lo cambiaste y por qué lo cambiaste, o si hiciste la evaluación de activo ocioso, estuvo paralizado un tiempo, se convirtió en activo ocioso, definitivamente hay un tema de deterioro de valor que debe ser reconocido. Ojo, estamos hablando conceptualmente. Como todo auditor, siempre vamos a llevarlo a ver materialidad, ¿no? Pero eso no es un tema que quisiera tocar acá, porque primero es entender teóricamente en qué me debo enfocar y luego veré si el efecto es material o no, como para poder incluirlo en los estados financieros, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a los inmuebles, maquinaria y equipo. Y un tema adicional, también como auditor tengo que ver si la vida útil y los valores depreciables han sido actualizados. ¿Qué quiere decir? Juan Carlos, no lo usé un tiempo, estoy cambiando de giro de negocio, probablemente yo ya no lo voy a usar. ¿Cuál es el valor remanente que tiene este activo para yo poder venderlo, si es que voy a venderlo? Y si tengo planes de venderlo, esto tengo que tener en cuenta la norma contable, la NIF 5, que me dice este es un activo disponible para la venta. Ok, como auditor, tengo que ver si la compañía ha aplicado esto y si lo está mostrando adecuadamente en los estados financieros. ¿Sí? Por otro lado, el otro tema bastante importante y que es clave en todo este proceso en el 2020 y 2021, vienen a ser las cuentas por cobrar, ¿no? Los activos financieros que se miden a valor razonable y que yo tengo que reconocer la pérdida crediticia esperada. ¿Qué pasó? Muchos de los que estamos presentes probablemente teníamos una buena calificación ante el sistema financiero porque éramos cumplidos, pagamos toda nuestra deuda, no tenemos deudas atrasadas, teníamos calificación A1. Pero muchos hemos sido afectados también por esta pandemia económicamente y algunos negocios. Y es muy probable que quien era un buen deudor y quien no ameritaba pensar en una evaluación de deterioro de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019, durante el 2020 tuvo complicaciones y definitivamente sí va a tener que tener una provisión. Pero es una persona de renombre, sí, pero económicamente ¿puede cumplir con sus deudas? No. ¿Hay un riesgo alto? Sí. Entonces tengo que hacer esa evaluación de la pérdida crediticia esperada, viendo cuál es el comportamiento que tiene y si va a poder cumplir o no con ese pago. Vía cobros posteriores como auditor voy a ver si es que ha venido pagando. ¿Qué pasa? Juan Carlos, le han dado un nuevo cronograma de pagos. Sí, pero el hecho que él tenga un nuevo cronograma de pago te refuerza que tiene problemas para pagar. Por lo tanto, sí debe tener una provisión de cuentas por cobrar, de deterioro de cuentas por cobrar. Juan Carlos, pero ha puesto garantías. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son sus garantías? Mira, ha puesto garantía su vivienda. Sí, pero ¿cuánto está valorizada su vivienda? Ah, no.
con la tasación que teníamos del 2019, cubríamos todo el préstamo o toda la deuda que él tiene con nosotros. Sí, pero con una tasación al 31 de diciembre del 2020, ¿ese valor disminuyó? Sí, la garantía ya no cubre. Esa garantía ya no cubre de repente toda la deuda o con las condiciones iniciales que nosotros empezamos a interactuar económicamente con esta persona o con esta institución. Entonces, el que tengas garantías también pueden haber tenido, por lo que mencionábamos antes, ¿no? Por efecto de valor razonable, una disminución en valor. Y quizás las garantías que tenías al 2019 ya no son suficientes. Entonces, tienes que pedir nuevas garantías. Y definitivamente estás ante un incremento en lo que es tu pérdida crediticia esperada. ¿Sí? Por eso se menciona aquí que el efecto es un menor activo, ¿no? Porque y un mayor gasto. ¿Qué otro tema tenemos también? Tenemos lo que viene a ser los derechos de uso o arrendamientos, la NIF 16, que en el 2019 entró en vigencia y que nos hizo a todos evaluar cuál era la tasa de descuento que se estaba usando, y recuerden que la norma te decía, tienes que usar la tasa de descuento que el proveedor es el que te está cobrando, pero muchas veces el proveedor o el que te estaba arrendando no te decía cuál era su tasa de descuento. Entonces, ¿cuál era la salida? Tenías que ir a un banco y decirle, señor institución financiera, ¿cuánto usted me alquilaría este activo y qué tasa me aplicaría? Ok, el banco te diría, mira, por Juan Carlos, por ser tú, te doy una tasa de tanto. Ok, yo tenía que medir todo ese activo y pasivo que se generaba, ¿no? A la hora de reconocer el derecho de uso, aplicando esa tasa de descuento. Entonces, hacía mi medición, le hice mi medición el 2019 de todos mis contratos que calificaban de acuerdo con la NIF 16, siguiendo todos los requerimientos que me pedían. Como auditor me aseguraba primero, de que todos los arrendamientos hayan entrado en la evaluación, de que los arrendamientos que me dicen que no cumplen con NIF 16, efectivamente sean todos, la integridad, y de ahí evaluaba la tasa de descuento que había aplicado en cada uno de los casos. ¿Sí? Como auditor hacía eso y está bien. Eso hice al 31 de diciembre del 2019. Pero Juan Carlos, con esta coyuntura en el 2020, ¿qué pasó? Hemos renegociado con nuestros arrendamientos, con los locales que tenemos que pagar alquiler. Ok. Mira, tengo un periodo de gracia de 4 meses. No voy a desembolsar durante 4 meses. Perfecto. Aquí la NIF 16 en junio del 2020 sacó una aplicación práctica que me decía lo siguiente. Si te han dado un periodo de gracia por los pagos que tenías que desembolsar en el 2020 y te dice que lo vas a pagar más adelante, quiere decir que al final no te está cambiando el total activo y pasivo que tú tenías, ¿no? No tienes que hacer nada, lo sigues tratando tal cual. Ya lo mediste ese contrato en el momento 1, tienes que continuar, nada más. ¿Por qué? Porque ese periodo de gracia lo único que te está dando, disculpen, coloquialmente hablando, es te está dando aire y te está permitiendo no desembolsar, pero el pasivo se mantiene. Ah, ok. Pero Juan Carlos, yo definitivamente he renegociado y ya no voy a continuar más con este contrato. Perfecto, ahí terminó el derecho de uso, no tengo que volver a medir. No, pero mira, he terminado el primer contrato que tenía y he firmado un nuevo contrato con nuevas condiciones. Perfecto. Si en el 2020 hice esa operación, tengo que medir ese nuevo contrato, valga la redundancia, como un contrato nuevo en el 2020. Voy a tener que calcular una nueva tasa de descuento. ¿Y qué va a pasar? Que la evaluación crediticia que yo tenía o que el proveedor que me está brindando, quien me está alquilando, cómo lo calificaba el banco en el 2019 es distinto a cómo lo califica en el 2020 y probablemente la tasa de descuento sea mayor. Y recuerden que el efecto que a mayor tasa, menor provisión, ¿no? Quiere decir que hay un menor efecto. Y a menor tasa, mayor provisión. Entonces,
Esto es interesante porque al 2020 definitivamente sí tengo un efecto por todos aquellos contratos que han sido clasificados como nuevos y tienen que ser medidos con una nueva tasa de descuento. El siguiente tema que tengo, ¿cuáles son? Las obligaciones financieras. Y aquí es un tema muy importante, el cumplimiento de covenants. Con estas proyecciones, sin ir muy lejos, hasta el 10 de marzo del 2020, todos tenían unas muy buenas proyecciones, crecimientos, PBI, todos felices, vamos a crecer. El tipo de cambio no se esperaba que se haya disparado hasta un 3.7 como ha estado hace unos días, ¿no? Estábamos en un 3.4, 3.5, pero ahora lo que sucede es lo siguiente. Ya las compañías y las gerencias financieras, y ustedes pueden ver acá en el slide, hay un cálculo del EBITDA, donde yo lo que trato de mostrarles es todos estos efectos, cómo se vienen a impactar el cálculo del EBITDA, ¿no? Entonces, nuestros gerentes financieros en cada una de las compañías ya empezaban a decir, mira, creo que no voy a llegar al 31 de diciembre a cumplir los covenants que tengo pactados por las deudas que tengo. Y empezaban a tocar la puerta a los bancos y decirles, ¿sabes qué? No voy a llegar, necesito que me des un waiver o una dispensa de cumplimiento del covenant o que me actualices los ratios y que vayan un poco más aterrizados a lo que es mi realidad en un ambiente de pandemia, ¿no? En modo pandemia. Entonces, algunos bancos sí respondieron, atendieron esto y con eso, aquellas compañías que recibieron la carta del banco hasta el 31 de diciembre del 2020, tuvieron ese waiver, ese permiso que te da y que te dice la NIC 1 en presentación y la deuda se sigue presentando como no corriente. Aquellos que no lo recibieron deben presentar esa deuda como obligación corriente. Y acá hay un impacto muy fuerte en el auditor, porque si como auditor la compañía no recibió la carta, el waiver, hasta el 31 de diciembre y lo recibió el 5 de enero, y la compañía dice no voy a reclasificarlo, el auditor tiene que calificar su opinión porque, por presentación, porque no se está cumpliendo con un requerimiento de presentación de la NIC 1. ¿No? NIC 1, párrafo 7.4 y 7.5 es lo que te dice que debes presentarlo como corriente y cuándo como no corriente. Ese es un tema muy interesante, por ejemplo, que sí se ha visto con más frecuencia en el 2020. Otro tema también es el del beneficios empleados. ¿Qué pasó? Algunos entraron a suspensión perfecta, otros, por ejemplo, que tenían algunos beneficios de pago basado en acciones o que tenían algunos beneficios que ya se venían, digamos, provisionando contablemente, al no cumplir las métricas del año, porque fue un año en el cual tuvieron que reasignarse métricas, es muy probable que muchos de estos beneficios no se llegaron a cumplir y no se llegaron a pagar. Entonces, ya no hay una provisión para pagar estos beneficios de los empleados porque muchos de ellos están en función al, digamos, al cumplimiento o al performance que se haga durante el año. Pero por otro lado, también hubieron algunos empleados y trabajadores, ¿no?, que tuvieron que trabajar durante la época de la pandemia, cuando al inicio todos estábamos encerrados y solo algunos estaban permitidos de trabajar, o por ejemplo los que trabajaban voy a poner el ejemplo de las mineras, en los asientos mineros. No podían salir, se quedaron ahí y ya se había cumplido su plazo y tuvieron que continuar pues trabajando ahí por un mes más. Ok, durante su tiempo de descanso, ¿qué hicieron? Negociaron al interno la compañía para ver si es que ese descanso lo tomaban más adelante, independientemente del descanso que después lo recuperaban. Había un bono o un pago o un beneficio que se le iba a dar por trabajar en ese momento. Ahora, ¿qué sucede y qué es importante acá conocer? Ok, como auditor tengo que ver, ¿ese pago que le estoy dando realmente es una remuneración extraordinaria o es una remuneración que parece extraordinaria,
pero puede ser tratada como ordinaria. Disculpen, suena trabalenguas, pero es interesante, ¿ya? Si al final este pago que le estoy haciendo es por horas trabajadas y su remuneración normal es por horas trabajadas, entonces esto funciona y se trata como una remuneración ordinaria, con todos los descuentos y beneficios que ello implica. Algunas compañías por error quizás, como dijeron, no, esto es algo extraordinario porque mira, él ya cumplió digamos, con su horario, pero ha tenido que quedarse por la coyuntura, yo le quiero reconocer y para mí es algo extraordinario, sí, pero en realidad lo que estás haciendo es estás remunerando el tiempo trabajado. Por lo tanto, esto debe funcionar como una remuneración ordinaria. Y ese es un tema interesante para considerar. Después, provisiones también. Habían contratos onerosos. Recuerden, contrato oneroso es aquel contrato que yo no puedo dejar de pagar. Y desde el punto de vista como auditor, yo tengo que ver, a ver, la compañía qué controles tiene para asegurarse de que los contratos que tiene firmado, cuáles son onerosos y cuáles no son. Los contratos onerosos no te vas a salvar de pagar y sí o sí vas a seguir pagándolo. Los que no son onerosos son aquellos que puedes cerrarlos en cualquier momento. Entonces, eso en función a la NIC 37. Ahora, ¿qué puede pasar? Con todo este tema de la pandemia, yo quizás dejé de cumplir con algunos contratos que tenía pactado con clientes o con proveedores. ¿Hay alguna contingencia? Ok, debo reconocer esa contingencia. O por temas de salud, tengo alguna contingencia laboral, tengo que reconocerla. Y recuerden que todo el tema de provisiones siempre lo que hace es que me va a tener un impacto en el impuesto a la renta diferida. Por otro lado, subvenciones de gobierno. Como ya habíamos mencionado, puedo haber tenido la subvención de Juan Carlos, recibí la subvención de planillas, que me acotaba el tema, me devolvían por aquellos que tenían una remuneración hasta 1.500 soles, o he recibido el beneficio de reactiva. ¿Qué pasa acá? Como auditor, yo tengo que estar seguro y ver la NIC 20 en los párrafos 3, 7, 10 y 12, si la memoria no me falla, te dice cómo debes tratar estas subvenciones. Y te da dos opciones, o ingresos o gastos, ¿no? Ahora, recuerden, la subvención de planillas lo que hacía era cubrirte en el pago de cargas de personal. Entonces, no debes tratarlo como un ingreso, perdón, la norma te dice o lo tratas como ingreso o como un menor gasto. Finalmente, la subvención de planilla era un menor gasto para la compañía. Y siguiendo lo que dice la NIC 20, que tú debes evaluar la naturaleza del beneficio o la subvención que estás recibiendo, debería ser presentado como un menor gasto. Lo mismo sucede con el crédito de reactiva. Estoy pagando un menor gasto financiero porque estoy a una tasa de interés menor a la del mercado. Y la NIC 20 en el párrafo 10 te dice que tú tienes que hacer primero la evaluación del pasivo precisamente a valor razonable. El valor razonable es, si la tasa de mercado era 8%, tienes que hacer tu provisión o tu pasivo con el 8% de interés. Y, Juan Carlos, pero yo finalmente voy a pagar 2%. Ok, ese diferencial, ese 6%, es un menor gasto financiero que debe aparecer en los estados financieros. Entonces, como auditor, debo estar pendiente y atento a ese tratamiento. Muchos lo han querido tratar como ingresos, pero no es un ingreso, porque finalmente esto es, de acuerdo a la naturaleza, está asociado con costos operativos que tiene la compañía, ¿no? O costos financieros en el caso reactivo. Voy a ir avanzando. El tema de inventarios, aquellas compañías que tuvieron paralización tuvieron un impacto por la medición de la capacidad normal. Recuerden, la NIC 2 en el párrafo 13 nos dice que se tiene que evaluar los costos indirectos fijos, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Por qué? Digamos, las ineficiencias que se te generan por no cumplir con tu capacidad normal, entendiendo que la capacidad normal viene a ser el equivalente a tu presupuesto de producción, todas esas ineficiencias no deben ser atribuidas al costo del producto. Muchas compañías sí lo han hecho muy bien, lo han presentado dentro del costo de ventas en una línea por separado
como capacidad ociosa o efectos de capacidad normal, que es lo que te dice la norma. Entonces, como auditor, yo debo estar atento. A ver, ¿tú tuviste paralización de actividades? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ok. ¿Te afectó tu presupuesto de producción del año? Sí. Perfecto. ¿Dónde has reconocido todos esos costos indirectos fijos? Debes tratarlos por separado. Y esto es diferente a lo que vienen a ser los costos o los desembolsos por bioseguridad que las compañías han incurrido. Y acá hay dos tendencias, ¿no? A ver, si los desembolsos de bioseguridad estaban asociados a mi personal de planta, sí, es válido que de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo con lo que me dice la NIC 2 también, yo lo trate o lo pueda capitalizar. La mayoría de compañías ha agarrado, ha activado un control de todos sus desembolsos por bioseguridad y lo ha presentado como gastos. Es válido, la compañía puede optar ya de acuerdo con materialidad y decir, mira, esto para mí, esto es un gasto o esto es un costo. ¿Sí? Pero es usual encontrarlo como gasto. Lo que yo tengo que hacer como auditor es evaluar la naturaleza de todos esos detalles de desembolso de bioseguridad, porque me puedo encontrar con una gran bolsa y realmente esto es lo que viene a ser costos por desembolsos por bioseguridad. Hay el tema de test de los test que hay que hacerse para detectar si tienes el virus, está el tema también de las mascarillas, de los EPPs, y está el tema también de los alojamientos. Y acá hay un tema interesante y les pido unos minutos porque creo que me voy a pasar un poquito. Alojamientos. La administración tributaria te va a pedir que tú tengas soportado que hiciste, digamos, que cotizaste unos 3 o 4 alojamientos, ¿no? Vamos a suponer, algunas compañías que tienen trabajo remoto dicen, mi personal antes de ingresar a la compañía necesita pasar por 15 días de cuarentena. Yo lo voy a hospedar en un hotel y a veces la capacidad ya no alcanza en ese hotel, de repente que de acuerdo a las políticas que tú estableciste debe ser 3 estrellas y no te queda otra más que hospedarlos en uno de 5 estrellas, ¿no? O porque de repente uno de 5 estrellas sí responde a las medidas de bioseguridad que tú quieres tener porque te sientes que estás más cómodo ahí. Sí, pero todo eso debe estar sustentado. ¿Para qué? Para que la administración tributaria cuando te solicite, tú puedes decir por qué. ¿Por qué si usualmente siempre iba a uno de 3 o siempre contrataba yo un servicio de 3 estrellas, ahora estoy en uno de 5? Y bueno, eso es un poquito los temas que tenemos. Esto da para hablar mucho más, pero he tratado de hacer un resumen y quiero ir un poquito para ir cerrando, cuáles son las conclusiones y recomendaciones. Entonces, como conclusiones y recomendaciones que les puedo dejar es establecer la cadena de suministro resiliente, ágil y transparente, velar por la bioseguridad de sus colaboradores, salud y bienestar, actualizar los pronósticos y sensibilidades comerciales y financieras. Recuerden, si bien es cierto, partimos teniendo un presupuesto, para eso existen los forecasts o las actualizaciones que se tienen que hacer cada mes, ¿no? Ya las compañías parten de un presupuesto y todos los meses están actualizando cuál crees tú que va a ser el número final en base a los resultados que se van dando mes a mes. Y proyecciones y también las medidas que se vienen dando. Recuerden, estamos en un año electoral. En el próximo mes, en unos días, en menos de un mes, ya nos toca estar en votaciones y en elecciones presidenciales. Todo eso influye. El tema de que estemos también en cuarentena y que tengamos movilización restringida influye en poder reactivar la economía, pero tenemos que ver cómo las compañías responden a eso. Por eso se menciona acá, hay que evaluar las condiciones o eventos para continuar como empresa en marcha. Reevaluar el plan de continuidad de negocios. ¿Voy a seguir con este giro que tengo o de repente voy a tener que cambiar? Porque si voy a vender productos de bioseguridad, okay, que por esta época de pandemia es que me asegura tener un ingreso y mantenerme como compañía. Entonces estoy cambiando el giro para poder sobrevivir dada la coyuntura que tengo. Los temas de transformación digital, ya todos somos testigos, todos estamos usando la tecnología, las herramientas tecnológicas, pero eso trae consigo un riesgo y como auditor debemos evaluar el riesgo de ciberseguridad. ¿Qué tan cubiertos están los sistemas de las compañías ante un hackeo, ¿no? Como se le dice coloquialmente, ¿no? O una invasión a lo que vienen a ser sus sistemas.
Por eso el tema de ciberseguridad es un tema bastante importante que ya cambió desde el 2020 en adelante, debemos tenerlo presente. Actualización de políticas, procesos, controles y procedimientos es otro tema. Recuerden, un ejemplo práctico. Antes muchas de las aprobaciones se hacían manualmente, tenías que ir y pasar a que la persona autorizada firme el documento y esto continuaba con toda la cadena. ¿Qué pasó? Ahora muchas de esas autorizaciones son virtuales a través del sistema. Entonces, si bien es cierto, hemos empezado a operar así, pero la documentación, recuerden que como auditores, ¿no? En Dios confiamos, pero todo lo demás lo auditamos. Entonces tenemos que tener la documentación lista para poder revisarla. Y si no existe la documentación, es un punto de control de que la compañía tiene que actualizar y formalizar sus nuevas políticas y procesos que hoy vienen operando. Y para cerrar, actualizar los juicios, supuestos y estimaciones. El tema de covenants. Recuerden, todas las estimaciones van a verse afectadas por los supuestos que se utilizan en los cálculos que se hacen. Tenemos que hacer la mejor estimación o la información más reciente que pueda tener la compañía al momento de la medición. Y con esto le paso la palabra a Javier. Disculpa, Javier, creo que no sé si estamos a tiempo, estoy por ahí, creo que me pasé unos minutitos, pero era importante continuar la primera parte, pero quedo a disposición si es que hay algunas preguntas. Adelante, Javier, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Reiterando las felicitaciones por un tema trascendental en el contexto de que las organizaciones cuenten con información financiera razonable y, por supuesto, validado a través de la emisión de los dictámenes correspondientes en el contexto de una auditoría financiera que va a permitir seguramente a las organizaciones tener controlado los riesgos de error y fraude que podría contener los estados financieros. En ese contexto, habíamos escuchado a Juan Carlos con relación a los covenants. En el entendido que los covenants vienen a ser cláusulas que el prestamista incorpora en los contratos para otorgar los créditos correspondientes y que cuya finalidad principal es que las empresas mantengan un flujo de caja o un fondo de maniobra suficiente como para poder cumplir con el pago de las amortizaciones y seguramente algunas otras tasas que implica el financiamiento de estos o el costo de financiamiento de estos préstamos. En ese contexto encontramos, por ejemplo, los tipos de covenants, ya sea el covenant positivo, el negativo y el covenant financiero. Juan Carlos, en estos tipos de covenants, ¿qué es lo que el auditor debe advertir de repente con prioridad número uno? A ver, gracias Javier. Interesante pregunta, porque como dicen, tenemos covenants financieros y no financieros, ¿no? Entonces, a ver, el financiero es el que va a salir de la lectura del estado financiero, te va a decir algunos ratios para ver si se cumplen o no se cumplen. Pero también tengo que tener foco en el covenant no financiero, porque el covenant no financiero de repente me ha puesto algunas restricciones. ¿Sabes qué? Tú no puedes de repente comercializar de alguna manera o no puedes, no necesariamente, no puedes pedir financiamiento en el exterior o debes mantener un mínimo de personal en tanto. Entonces, o quizás te dice tu giro o el sector en el cual estás enfocado es este. Entonces, como auditor le debo poner foco primero a los covenants financiero y no financiero. Saber si se han cumplido o no se han cumplido. Ahora, si la compañía no ha cumplido un covenant financiero, o mejor dicho, cualquiera de estos dos que están asociados con un banco que lo está monitoreando o una entidad financiera, debe haber solicitado esta carta de dispensa. Si esta carta de dispensa no llegó hasta la fecha de reporte, que en este caso sería 31 de diciembre del 2020, y por el contrario llegó en enero, 15 de enero, por poner una fecha, voy a hablar coloquialmente, no se salva de presentar ese saldo o esa deuda como corriente. Pero no es solamente eso. Como auditor tengo que ver, el que no cumple el covenant detona o activa, habilita algunas multas. Entonces,
¿Qué te dice la NIC 1 en el párrafo 74 y 75? ¿No? Te dice, mira, sobre todo en el 74, no hay forma de que yo pueda evitar que venga la institución financiera y me cobre o me exige el pago. Que en la práctica me pueden decir, no, no lo va a hacer porque tiene que pasar por un comité y todo lo demás. Sí, pero yo ya estoy expuesto. Y al estar expuesto, debo reflejar esa exposición en los estados financieros. Y como auditor, yo debo ver, ¿tengo algo que me evite pagar esa deuda? ¿Tengo una carta de dispensa? No la tengo. Al 31 de diciembre no la tengo. ¿La tengo el 15 de enero? Perfecto. Va a estar revelado en la nota de hechos posteriores, tal como te dice la NIC 10, ¿no? En la nota de hechos posteriores va a estar revelado que tengo una carta de dispensa, pero en fecha posterior. Y la NIC 1 en el párrafo 75 te hace esa referencia a la NIC 10. Pero puede venir un tema acá interesante, Javier, que la compañía puede decir, Juan Carlos, pero yo recibí el 15 de enero y mis estados financieros del 31 de diciembre del 2020 son aprobados por la gerencia para su difusión y divulgación recién el 20 de enero. Entonces, Juan Carlos, yo quiero aplicar la NIC 10, pues, porque la NIC 10 me dice que yo puedo incluir ajustes a mis estados financieros que me confirmen alguna situación existente al 31 de diciembre hasta antes de la fecha de aprobación por parte de la gerencia. Y estoy en ese plazo, sí, pero acá no aplica la NIC 10 para este tipo de ajustes. Acá aplica la NIC 10 para revelar nada más un hecho posterior, pero no aplicas la norma porque acá la que manda es la NIC 1 y la NIC 1 no le da cabida a la NIC 10 para fines de ajustes que tengas que hacer. No sé si eso ayuda un poco con la... Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, definitivamente. Por otro lado, también nos hacía referencia con relación al deterioro de las cuentas por cobrar. Bajo la óptica de la auditoría, sabemos que las cuentas por cobrar, por su propia naturaleza, representa un alto riesgo de la posible, de repente, inclusión de errores o fraudes a ser revelados a través de los estados financieros. En el contexto de pandemia, ¿no?, relacionado al periodo 2020, ¿qué tan deteriorados se puedan encontrar las cuentas por cobrar precisamente producto de estos cambios que se han venido dando en la economía de nuestro país y que ha tenido un impacto, ¿no? Muchas de las empresas han crecido estas cuentas por cobrar, pero desde el punto de vista de la valoración propiamente, si le damos el enfoque desde la óptica de la presentación razonable, ¿qué tan deteriorados podrían estar estas cuentas por cobrar, Juan Carlos? Sí, interesante porque acá hago referencia a la norma de auditoría, ¿no? La NIA 540, como yo mencionaba, la auditoría de estimaciones contables, ¿no? Que te incluye evaluar o revisar estas estimaciones y la revelación del valor razonable, ¿ya? O sea, como auditor tengo que cumplir con esa NIA. Entonces, ¿qué implica? Tengo que ver cómo se ha hecho la evaluación de la pérdida crediticia esperada, de todo el portafolio de clientes que yo tengo. ¿Cómo he hecho la evaluación? Ok, Juan Carlos, mira, el portafolio lo he agrupado por sectores o por industrias. Entonces, por ahí he empezado a ver cuáles son mis clientes que están, por ejemplo, voy a inventarme de repente en mi sector aviación, que sabemos que ha sido el sector más golpeado, ¿no? Y que probablemente no ha tenido los niveles de ingresos y pueda tener, o tengo clientes que están en el sector entretenimiento. Sabemos que es un sector económico que todavía no despega. Entonces, empiezo a ver qué sectores son los más afectados como para que pueda tener capacidad de pago. Los empiezo a evaluar por ahí. ¿Cuáles son las garantías que me han puesto cada uno de ellos? Ok, esas garantías, los valores de esas garantías, como bien mencionabas, ¿el valor razonable de esa garantía está vigente o se ha visto disminuido? Ok. ¿Cuántos de todos mis clientes han pedido refinanciamiento o, mejor dicho, reprogramación de pago de deuda? ¿Por qué? Porque quiere seguir trabajando conmigo, pero quiere pagar la deuda de manera escalonada. Muy bien. La deuda que ya existe, hoy con un nuevo cronograma, la estoy cubriendo. Perfecto. Pero él sigue comprándome y sigue siendo mi consumidor.
¿Y esa nueva deuda la está pagando o es que también sigue aumentando? Es interesante a tu pregunta. Como auditor yo tengo que evaluar el comportamiento digamos, de los deudores. Pero yo como auditor le voy a decir a la gerencia, ¿qué procedimientos? ¿Cómo has hecho tú esta evaluación del comportamiento de tus clientes? ¿Cómo te has asegurado de evaluar a todos, de la integridad? ¿Cómo está documentado toda esta evaluación? ¿Cuáles fueron tus supuestos, los criterios que has considerado? ¿Y por qué de repente no has hecho la agrupación por sector? ¿Por qué lo has hecho de repente, se me ocurre, por regiones del país? Porque te puede decir, yo he hecho una evaluación por sector y de ahí lo he dividido por regiones de país y de ahí lo he dividido por otros factores. Pero ¿cuáles fueron esos criterios? ¿Esos criterios están aterrizados a la realidad? Y puede ser que sí. ¿Por qué? Porque, Juan Carlos, yo le vendo, de repente, voy a inventar, a la zona norte del país. Entonces, a mí me va a afectar lo que pueda pasar en cuanto a cuarentena en la zona norte del país. O le vendo a la zona sur. Y la zona sur, de repente, sí está produciendo, no tiene menos problemas. Entonces, un cliente que está localizado en el sur, para mí es un cliente que tiene menos problemas de pago que un cliente que está en el norte. En el ejemplo didáctico que acabo de poner. Entonces, a su pregunta, sí, es interesante evaluar eso. Y ya la NIF 9 nos trae ciertos parámetros a la hora de la medición que sería interesante de repente evaluarlos con mayor detalle. Pero sí es un tema muy importante y como auditor hay que fijarnos en eso, porque recuerden, como auditor tengo que cumplir con la NIA 540 y yo le tengo que pedir al cliente qué es lo que él ha hecho para documentar toda esta evaluación y análisis. Gracias, Juan Carlos. A través, en todo caso, a partir de las premisas que acabas de plantearnos, definitivamente acaba de surgir un tema importantísimo para ser tratado en los próximos webinars. Desde ya notificamos esto a la Junta de Decanos, a ver si por ahí en alguno de los comités se puede incluir, ¿no?, el deterioro de las cuentas por cobrar, uno de los aspectos álgidos en la presentación de los estados financieros. Finalmente, de manera concreta, Juan Carlos, he seleccionado una pregunta en el sentido que nos manifiestan desde la óptica del contador y del auditor, ¿cuál sería el método de valoración más eficiente, bueno, el eficiente entre comillas, de los activos y los pasivos de una organización? A nivel de, yo diría, por el lado de los activos, estamos pensando en lo que es las tasaciones, ¿no? Las tasaciones, recordemos que el valor razonable viene a ser lo que estás dispuesto el valor que estás dispuesto a pagar para intercambiar un activo o un pasivo. Entonces, yo creo que algo, siempre como auditor yo voy a pensar si esta información viene de un tercero. Todo lo que venga de un tercero es más confiable, entre comillas, que lo que viene elaborado por la misma compañía. Entonces, muchas veces es la tasación, como se le denomina, ¿no?, o la evaluación del valor razonable efectuada por un tercero. Las tasaciones ayudan mucho. Y como les digo, hay un tema interesante que también te dicen las normas de auditoría. Y como auditor, yo tengo que evaluar el grado de incertidumbre de la estimación. Entonces, ¿qué cosa tiene menos grado de incertidumbre? ¿Una evaluación hecha in-house por la propia compañía o una evaluación hecha por un tercero? Ok, una evaluación hecha por un tercero, pero ¿quién es este tercero? ¿Es alguien reconocido? ¿Es alguien que tiene un buen respaldo? ¿Es alguien confiable? ¿O es alguien que de repente la compañía lo ha contratado para que ponga un número y le doy al auditor y le digo, esta tasación la han hecho y ese es el valor? Entonces, a tu pregunta, tengo que considerar esos factores. Ok. Juan Carlos, te agradecemos nuevamente a nombre de la Junta de Decanos y a nombre del Comité Técnico Nacional de Auditoría por el apoyo, por haber tratado de manera brillante estos temas que son de coyuntura y necesarios para tener estados financieros realmente confiables. Y por supuesto, agradecer también a todos quienes nos han seguido por la página del fanpage y comprometidos siempre con el desarrollo de la profesión contable, y será pues hasta una nueva oportunidad. Juan Carlos, reiteramos las gracias y tu despedida, por favor. Sí, muchas gracias, Javier.
y a todo el equipo que forma parte de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Para mí ha sido un gusto poder compartir estos minutos con ustedes y quedo a su disposición. Por favor, sigan cuidándose para seguir adelante y nos vemos pronto. Dios mediante. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima, señores. Buenas noches. Gracias, hasta luego.